Zurita, máster en Cooperación Internacional en la U Complutense de Madrid, dedicado, especializado desde hace más de 2 décadas a la asistencia humanitaria internacional en zonas de crisis y post-crisis. Vivió, trabajó en Gaza, Cisjordania, también en Ucrania. Alejandro, un gusto de tenerte después de mucho tiempo con nosotros. Bueno, buenos días, Mirna. Muchas gracias por haberme invitado aquí a hablar un poco, ¿no? De todas maneras, a ver, Alejandro, vamos dimensionando la situación de hoy. Si tuviéramos que hacer una foto hoy día de lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿cuál es esa foto? ¿Cómo la describirías tú con tu experiencia en materia de ayuda humanitaria internacional? Mira, Mirna, leyendo documentos para prepararme para esta entrevista, vi algo que creo que no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es algo absolutamente inhumano, cruel, atroz, vergonzoso. Es decir, hay tantas palabras que pueden describir la situación actual que nada lo justifica. Es decir, nada justifica, y no me voy a meter en materia política de quién tiene la culpa, sino simplemente el sufrimiento y las muertes que hay en Gaza no tienen justificación alguna. Es lo más inhumano que he visto en crisis humanitarias desde que trabajo en el sector. Ahora, cuando tú hablas de lo más inhumano y la crisis humanitaria, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de esto? Porque Israel, siempre cuando hablemos de Israel, tú estás de acuerdo conmigo, evidente, estamos hablando de Netanyahu, estamos hablando de un gobierno de extrema derecha o de ultraderecha, ¿no es cierto?, que no trepida en aplicar una política absolutamente brutal, sin dimensionar lo que esto va a generar en el largo plazo. Pero cuando hablamos de Netanyahu, siempre el argumento es, nosotros queremos derrotar a Hamás. Pero en el derrotar a Hamás, ellos dicen que Hamás se esconde entre la población civil. Y esa es la explicación que ellos siempre dan respecto de las muertes civiles. Tú, en tu experiencia, ¿qué es lo que hay ahí? Es decir, mira, con el nivel educacional que tienen los líderes israelíes que están en el gobierno y los poderes, es incomprensible. Es absolutamente incomprensible cómo se puede ser tan cruel y tan inhumano de estar matando gente con el pretexto, ya sea político o geográfico, pero no tengo una explicación, no lo he visto nunca. Es decir, con el nivel de educación que tiene esa gente, ¿no? Es decir, ahí hay algo inhumano que no lo desconozco y que no lo había visto en ninguna crisis humanitaria. Hasta, por ejemplo, cuando trabajaba en Colombia, la FARC, tú argumentabas con la FARC y la FARC te dejaba entrar a la zona a acceder a las víctimas del conflicto. Porque eso es la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no se mete en temas políticos, es neutral para poder acceder a las víctimas. Y en general, cuando dialogas con las partes, donde uno no toma partido, hay una cierta comprensión. Pero lo que está ocurriendo aquí no hay palabras. Es decir, ayer hablaba con una compañera que está en Gaza, que me decía que los médicos ni siquiera pueden ya atender los casos porque los niños están tan desnutridos que tienen hasta gusanos en la heridas, ¿me entiendes? Gusanos que se están comiendo la carne y no tienen medicamentos, no tienen alcohol para desinfectar. Es decir, una cosa que no tiene palabras, Mirna. Es horrible, es horrible. Ahora, ¿qué se puede...? A ver, descríbeme, porque tú has estado en Gaza, obviamente hace varios años, pero para entender bien, porque lo que siempre responde el gobierno de Netanyahu, no, si nosotros mandamos la ayuda humanitaria, no, si nosotros hemos mandado los convoys con comida, pero resulta que esa comida no llega. Entonces, ¿a quién le crees tú? Bueno, primero hay que ver los antecedentes, es decir, acaban de meter 400 camiones en un plazo de 5 días, o en un plazo de 7 días, se necesitan 300 camiones diarios. Eso, entonces, que metan 400 en 7 días es una, como decía un representante de Naciones Unidas, es una gota en el desierto. Es decir, eso es show. Luego ellos crearon, desde que apareció Trump, crearon la Fundación de Ayuda Humanitaria para Gaza, que es un invento de Netanyahu con Trump que atenta contra todos los principios y todo el derecho internacional humanitario, porque no es neutra, está vigilada por los militares, es entregada por los militares, es dirigida y se utiliza como una herramienta política o de guerra. Entonces, el tema de que está llegando la ayuda, está llegando a gotas y luego circula mucha información falsa. Circula en las redes una imagen de que China soltó ayuda humanitaria por aviones. Pero es que, ¿cómo se puede creer eso? Primero, son imágenes de una ayuda humanitaria norteamericana que fue hace como un año. Y segundo, ¿quién puede creer que Israel va a permitir que China invada el espacio aéreo de Israel? Es incomprensible. Entonces,
hay mucha noticia falsa, la verdad es que no está llegando la ayuda humanitaria y la que llega es a gotas. Ya, y la gente, ¿cómo se...? Porque cuando se habla de estas 14.000 guaguas que podrían morir, claro, no hay alimento, las madres no tienen suficiente capacidad para poder amamantarlas porque evidentemente están todos en una situación extrema, no está las fórmulas para poder atender a estas guaguas. Ya, ok, todo eso, digamos, que tú dices que esto tú no lo habías visto nunca en ningún conflicto de estas No, mira, características. te voy a dar unas cifras concretas. Ya, La inseguridad alimentaria se mide por fase. Hay 5 fases. Y que aquí lo tengo apuntado, por te favor. voy a decir. Mira, existen 5 fases, es desde la seguridad alimentaria general, que es la que vive Chile hoy en día. Luego viene la inseguridad alimentaria crónica, la crisis alimentaria, la emergencia humanitaria y la hambruna. Esas son las 5 categorías. En este momento, prácticamente el 100% de la población de Gaza, es decir, 2 millones de personas, están de la crisis alimentaria para abajo. Y si esto sigue así, en septiembre, el, el 76% de la población va a estar en emergencia humanitaria o hambruna. ¿Vale? Es decir, esas cifras no las he visto en Sudán, no las he visto en Colombia, no las he visto en las peores crisis de los últimos 20 años. No he visto cifras de inseguridad alimentaria tan altas como esta. El 82%, primero, el 75% del territorio de Gaza está bajo ocupación militar. Por lo tanto, todas las tierras cultivables que están ahí, la gente de Gaza no puede acceder. El 95% del ganado ha muerto. El 68% de los pozos con fines agrícolas están dañados. El 78% de los invernaderos, que era un fuerte productivo de Gaza, están destruidos o dañados. Es decir, no hay infraestructura de producción, pero tampoco permiten entrar los alimentos. Entonces, la gente se está muriendo. Si en este momento hay un 53% de personas en emergencia humanitaria y en hambruna, que es la peor categoría que existe para medir la inseguridad alimentaria. Alejandro, tú decías que hablaste con un médico que está trabajando ahí directamente. Sí. ¿Qué más te describía de lo que está ocurriendo? Es que no tienen nada, es decir, no tienen, primero no hay energía, partamos por ahí. Está prohibido importar combustible, está prohibido importar gas porque podría ser utilizado por bombas, para producir bombas o cohetes por parte de Hamas. Entonces, están totalmente desabastecidos, no tienen ni alcohol para desinfectar. Y luego, la gravedad en cual se encuentran los niños, como te decía, un niño con desnutrición aguda severa, con heridas abiertas por el bombardeo, muerto de miedo, que eso ni siquiera lo he mencionado, el trauma que tiene el 100% de los niños en Gaza, o prácticamente el 100%, está con un nivel de trauma que les va a durar por vida. Yo hice una consultoría hace poco para Camboya, donde el conflicto fue hace décadas, y todavía se está tratando los traumas de Camboya. Imagínate lo que va a pasar en Gaza. Esa gente, es decir, ese es uno de los peores efectos que produce una guerra, y es lo que vemos en Ucrania también. En Ucrania, el mayor problema, porque Ucrania no es un país pobre, pero el impacto sobre la psique de la gente, sobre su salud mental, es tan grave como no tener alimentos. Es decir, no sacas nada con entregar alimentos si la gente está traumada y no va a salir del trauma, ¿no? Claro, mira, déjame contarte cuáles son la situación que, por lo menos para que también tú me puedas dar ahí una visión de cómo ves esto, que dice, porque en Israel están apuntando, ¿no es cierto?, al secuestro de los civiles, ¿verdad? Que se han ido, tú sabes, desde el 7 de octubre, ¿no es cierto?, de 2023, esto ha sido usado por Hamas también como una herramienta de negociación, pero a ver, digamos, la agencia F ha dicho que la propuesta israelí incluía un alto al fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos en 2 tandas, mientras Hamas pedía un alto al fuego de 70 días a cambio de la liberación de 10 cautivos, 5 vivos y 5 muertos en 2 rondas. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo de esta manera? Es decir, es que hay un tema de proporcionalidad. Es decir, si medimos la fuerza bruta que está ejerciendo un lado versus el otro, es totalmente desproporcionado. Entonces, y además hay mucha influencia política donde yo, como te digo, no me meto mucho en lo que son las aspiraciones políticas. Por supuesto que es inhumano tener rehenes como lo tiene Hamas en este momento y ya casi por más de casi 2 años, ¿no? 1 año y medio. Pero 55.000 muertos, de los cuales 20.000 son niños más o menos, es que es una desproporción respecto a 50 rehenes que no tiene... Es decir, además no es necesario. Si focalízate, es decir, existe el derecho internacional humanitario,
que, imagínate, surgió, los orígenes son de 1820, donde ya se entendió que en la guerra no tienes que tocar a los civiles, ¿vale? Ese es como un acuerdo, y se ratificó y se transformó en derecho internacional humanitario después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es un retroceso de 200 años. Es decir, ¿qué tiene que ver la población civil con el conflicto que tiene el gobierno israelí con Hamas? La población civil debe estar siempre fuera del alcance de cualquier acción bélica. Y ese es el drama que está viviendo la población de Gaza. Ese es el gran drama y la gran injusticia y la incomprensión de cómo puedes estar matando niños a diario si tus fines son otros. Eso no lo entiendo. Ahora, tú mismo habías hablado muchas veces, Alejandro, en otros momentos, muchos años atrás, ¿no es cierto? Hablábamos cuando había habido otras ofensivas que por supuesto no se acercan ni en un ápice, que sin embargo fueron muy cruentas también. ¿Te acuerdas cuando Israel respondía después de los famosos cohetes, ¿no es cierto?, que enviaba Hamas, ¿no? No sé si se llama cohetes o de estos que llegan a ser como juguete en relación a el poderío que tiene, por supuesto, Israel. Con esto no estoy minimizando en absoluto, porque no olvidemos la crisis, no olvidemos la gravedad de lo ocurrido, por supuesto, el 7 de noviembre de 2023. No podemos olvidarlo. Solo que la reacción ha sido extremadamente desigual. Pero volvamos a lo que nos convoca, Alejandro, que es la realidad de estos niños, de estas madres, de estas guaguas que pueden morir, en fin. O sea, ¿por dónde ves tú la solución? Porque, por ejemplo, estuvo hace algunos días en Israel la representante de Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que señaló que entregaba su apoyo inquebrantable al primer ministro y al Estado de Israel. No fue ella, sino que fue el enviado especial Steve Witkoff, y ella es la que, a propósito de ese enviado especial, dice que aquí hay un apoyo inquebrantable. Si esto es así, ¿no hay salida? Sí, desde que apareció Trump empezó la ofensiva y empezó el bloqueo de la ayuda humanitaria, porque no olvidemos que Gaza ha pasado 80 días donde Israel ha cerrado la entrada de ayuda humanitaria, cero. Cero. Hay 9.000 camiones al lado de Egipto esperando entrar. 9.000 camiones. Con eso solucionarías 300 por casi 10 días, como un mes solucionarías la crisis alimentaria. Pero ahí están, dejan entrar a Gauta. La solución, lo decía el secretario general de Naciones Unidas en una declaración hace 3 días, que está en cualquier página web. Primero, alto al fuego. Segundo, apertura total para la ayuda humanitaria, y de ahí en adelante negociar. Pero no puedes estar bombardeando, negando la ayuda humanitaria e intentando llegar a acuerdos. Si esta situación la generó el cheque en blanco que dejó, ya es una opinión personal, no una opinión como yo como trabajador humanitario, esto fue un cheque en blanco de Trump, cuando le dijo a Netanyahu, mira, vamos a hacer un resort en Gaza, y luego se desligó. Para mí es un cheque en blanco donde Trump le dice a Netanyahu, haz lo que quieras. Y Netanyahu aprovecha, porque igual Netanyahu en los tiempos de Biden, tuvo que controlar un poco, ¿no? Biden igual ofrecía cierta resistencia a todo eso. Pero de hecho, cuando cambió el gobierno en Siria y no salió casi en las noticias, Israel se dedicó a bombardear sistemáticamente instalaciones militares de Siria mientras se instalaba este nuevo gobierno después del gobierno anterior, ¿no? Entonces, hay como un cheque en blanco y, como te digo, desconozco lo que pasa en la mente de esta gente, por lo tanto, cualquier proyección es decir, ¿quién se hubiese imaginado que ocurriera esto? ¿No? Entonces, no me atrevo a hacer ninguna proyección porque no sé lo que pasa en la mente de esta gente, que para mí debe estar de alguna forma enferma, porque tú no puedes vivir con eso, no puedes vivir con tanta inhumanidad, con tanta crueldad. Al menos yo no podría. Claro, pero a ver, yo de nuevo te lo quiero plantear de la siguiente manera, porque esto tú lo dijiste, ¿no? Esto, por ejemplo, en conflictos tan graves como lo que ocurrió en Camboya con los Khmer rojos, Claro. con esa matanza, ese genocidio que hubo, fue tremendo, Sí. ¿no? Bueno, uno dice, esto tiene repercusión para varias generaciones, ¿no? Esto va a tener repercusión, o sea, estas 2 millones de personas que están atrapadas ahí, si es que sobreviven, bueno, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? ¿Cómo proyectas tú el horror de lo que esto va a implicar para el futuro? Porque Israel busca, comillas, su seguridad. ¿Puede haber seguridad, sí? Es decir, primero hay que preguntarse qué va a pasar con las 2 millones de personas que están en un 20% del territorio de Gaza, y Gaza es pequeño. Están arrinconados, por ahí tenía el dato, más de la mitad de la gente no tiene vivienda, necesita urgente vivienda mínima.
no hay tierras para cultivar, es decir, no hay ningún futuro productivo en este momento en Gaza. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Es decir, es un retiro de Israel como lo hizo en el año, ¿cuándo fue? Cuando se retiraron de Gaza, que hubo un intento, ¿no? Se retiraron de Gaza en el año 1900, fines de los 90, o inicio de los 2000, pero tendrías que primero habilitar, es decir, que la gente tenga acceso a las tierras cultivables nuevamente, que pueda entrar ayuda, pero no solo ayuda humanitaria, sino ayuda de transición, como se llama, y luego la ayuda de desarrollo y rearmar las vidas, pero eso va a tardar 10 años, 15 años. Es en cualquier contexto de conflicto donde hay plena apertura, tardas décadas en reconstruir lo físico y luego lo mental tiene que cambiar la generación casi para que el ambiente mental se mejore, ¿no? Claro, ahora el cese al fuego nunca se ha respetado del todo. Es que Nunca. hay lo que hablábamos la vez pasada, hay un conflicto estructural ahí. Y mientras no soluciones el conflicto estructural que se viene arrastrando ya casi 100 años, no vas a solucionar esto tampoco, ¿no? Porque Israel se siente amenazado, porque está rodeado. Si yo me acuerdo cuando vivía allá que hablaba con israelíes que eran bastante progresistas, pero decían, mira, entiéndenos que estamos rodeados de 500 millones de musulmanes y estamos asustados. Y además ya nos intentaron extinguir una vez. Entonces entiende que estamos con miedo. Pero ¿Ya? nada, ese miedo no justifica nunca lo que está pasando. Esa matanza de niños y de personas, de civiles. Si al final los civiles deben estar fuera del alcance de operaciones militares. Es un acuerdo que existe desde la Segunda Guerra Mundial y, como te decía, ya se había acordado en 1820 entre Colombia y España. Fue el primer acuerdo donde dijeron, bueno, los civiles tienen que estar fuera de todo conflicto bélico. Bueno, yo creo que de todas maneras, Alejandro, que nos has explicado bastante bien, digamos, cómo es la situación hoy día, ¿no es cierto? Es decir, no hay cómo cultivar, no hay cómo importar nada, es decir, estás absolutamente a merced de lo que diga, en definitiva, las fuerzas israelíes, si dejan o no pasar el alimento. Por lo tanto, para cerrar, solamente te pregunto, alguna reflexión final, ¿no? De qué manera, con todo lo que tú has visto, con las personas con las que has conversado, ¿no? ¿Esto tiene algún viso de luz por ahí, por acá? ¿Por dónde, no? Nuevamente, puede haber aquí una salida en lo inmediato para enfrentar esta crisis humanitaria. Bueno, los conflictos siempre se solucionan o gana uno de forma aplastante o se negocia, ¿vale? Aquí tiene cara de que es aplastante. Ahora, el problema es que hay 2 millones de personas que no se sabe dónde se va a ir. Entonces, para mí, tiene que empezar por el cese el fuego y rehabilitar los espacios para la población de Gaza para que pueda retomar su vida. Pero retomar es que también el 75% o un alto porcentaje de las viviendas están destruidas, no hay tierra de cultivo. En este momento está cerrado el 75% del espacio de Gaza para que la gente acceda. Es decir, es tan lejano una normalización de la situación porque todavía están en acciones bélicas, pues. Entonces, la solución va a ser como ocurre normalmente estos conflictos, pero es a largo plazo. Y una situación donde tanta gente esté desplazada y con restricción a acceder a su ex vivienda, a su tierra, es muy raro que puedan retomar Porque, prontamente. porque la propuesta de Donald Trump, en un momento, yo no sé a esta altura qué le podemos creer a Donald Trump, porque un día dice una cosa, otro día dice Sí. otra, pero la propuesta era que fueran trasladadas estas 2 millones de personas a otro lugar, es decir, a Jordania, ¿no es cierto? En fin, ¿tú crees que algo así termina ocurriendo y esta Pero idea, esta locura del resort, es más Pero que... mira, esa gente no es ganado, es gente con dignidad, con su vida. Imagínate que llegara alguien y dijera ya, los 4 millones de habitantes de Santiago se tienen que ir a Argentina porque aquí no están bienvenidos. Es incomprensible, nadie se va a querer ir de su tierra. Y los mismos habitantes de Gaza dicen, a mí me sacan muerto de aquí, porque es mi lugar. Y eso lo haría cualquier persona en Santiago, en Talca, donde sea. Tú eres de ahí y no te vas a mover de ahí, no te pueden sacar. Eso es una falta de dignidad, es una crueldad, es decir, no tiene palabras eso. Por eso que me sobrepasa lo que está pasando en Gaza. Es decir, normalmente me siento mucho más seguro opinar en contextos humanitarios clásicos donde ocurren cosas normales, pero normales dentro de la lógica de guerra. Pero esto no tiene pies ni cabeza, si lo encuentro tan cruel y tiene que ser de mente enfermiza, y te lo digo honestamente, porque no hay comprensión de tanta crueldad. ¿Cómo puedes decir que vas a sacar a la gente y vas a hacer un resort y las vas a tirar para el país vecino?
incomprensible para mí. Bien, pues Alejandro Zurita, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros aquí en El Mostrador, en el programa El Pan. Bueno, que estés muy bien, gracias, cuídate mucho. Okay. Gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.